Bueno, hoy vamos a hacer una sesión doble porque tenemos dos fellows nuevos en la unidad y entonces para aprovechar pues haremos dos sesiones diferentes sobre el mismo hueso, fracturas y pseudoartrosis de escafoides. Las fracturas las presentará Ángelo y la pseudoartrosis las presentará Victoria, que luego la presentaremos como es debido ya que es nuevo ya que es nueva en la unidad. Entonces, nada, si quieres empezar, Ángelo, pues cuando quieras. Vale, bueno, hoy día vamos a presentar este artículo que nos da un algoritmo para el diagnóstico y el tratamiento de las fracturas agudas de escafoides. Como todos sabemos, las fracturas escafoides son bien conocidas porque a veces representan una dificultad en el diagnóstico y tienen problemas en la consolidación. Debido a las graves consecuencias que pueden presentarse por la no unión o la pseudoartrosis, es importante desde un principio definir si vamos a realizar un manejo conservador o un manejo quirúrgico. Y como el diagnóstico inicial muchas veces es difícil con las radiografías, se recomiendan ocupar la resonancia magnética y el escáner. Entonces, el objetivo de esta revisión es presentar este algoritmo que les comentaba para el diagnóstico y el tratamiento de estas fracturas. El escafoide es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia, representa el 60% de las fracturas de este nivel. Generalmente se da en pacientes varones jóvenes entre 15 y 25 años, y la fractura de cintura de escafoide es la más común, representando 2/3 de todas las fracturas de escafoide. Luego viene la fractura de polo distal, que son un 25%, y finalmente las fracturas de polo proximal del 5 al 10%. Para el diagnóstico en el examen físico se recomienda hacer un examen detallado y ojalá compararlo con la mano no lesionada. Las pruebas más utilizadas para realizar el diagnóstico clínico son el dolor en la tabaquera anatómica, el dolor en el tubérculo de escafoides y dolor a la compresión axial del pulgar. Este último es el que tiene menor rendimiento diagnóstico. En cuanto a las imágenes, para las radiografías se recomiendan de 3 a 4 proyecciones en diferentes ángulos del escafoides, siempre considerando que la sensibilidad de las radiografías no van a superar el 70%. Varios estudios más actuales recomiendan el uso de la resonancia magnética en forma precoz cuando tenemos sospecha de fracturas escafoides con radiografías negativas. Esto porque la resonancia tiene una sensibilidad que va del 99 al 100% y además puede proporcionar información adicional sobre otras fracturas o sobre lesiones asociadas. El TAC, por otro lado, también es una alternativa fiable, ya que representa o tiene una sensibilidad del 93 al 95%. Para estudiar la morfología y el desplazamiento de estas fracturas, las radiografías no son fiables. Entonces aquí los autores recomiendan ocupar el escáner, que nos va a proporcionar con mayor definición las características de la fractura y nos va a permitir varias mediciones, como el desplazamiento de la fractura o el ángulo interescafoideo. Entonces, los autores nos recomiendan que cuando tenemos una fractura de escafoides que se ve solamente como una línea en algunas radiografías o que se diagnosticó solamente por la resonancia magnética, no es necesario realizar un escáner. Sin embargo, por el contrario, cuando tenemos una fractura que es claramente visible en las radiografías, donde sospechamos desplazamiento o inestabilidad, sí requerimos el escáner. Como todos sabemos, en general los signos de inestabilidad incluyen imágenes como el desplazamiento mayor a 1 milímetro o el ángulo sagital intraescafoideo mayor a 35, disminución de la fractura, etc. Pero los autores lo que más consideran para su algoritmo es el desplazamiento de la fractura. Así lo dividen en 3 niveles. Lo separan como no desplazada o mínimamente desplazada, con un desplazamiento menor a 5 milímetros, moderadamente desplazado de 0,5 a 1,5 y gravemente desplazado mayor a 1,5. Entonces, para el algoritmo diagnóstico, cuando tenemos pacientes con dolor postraumático en la zona radial de la muñeca, tenemos que ir al examen físico. Vamos a buscar los 3 signos que ya habíamos mencionado. Cuando tenemos dolor en la tabaquera o dolor en el tubérculo, tenemos una gran posibilidad de tener una fractura de escafoides. Por otro lado, si tenemos dolor a la compresión axial, que está junto con alguno de los otros 2 signos, también tenemos una gran posibilidad de una fractura. Entonces, vamos a las radiografías. Cuando las radiografías salen normales, recomiendan usar una dorsaleta de yeso y programar una resonancia magnética dentro de los 3 a 5 días siguientes. Cuando las radiografías son positivas para una fractura de escafoides, recomiendan iniciar el tratamiento con un yeso antebraquiopalmar y considerar si vamos a realizar un escáner para una mejor definición de la fractura.
El tratamiento conservador para las fracturas de cintura del escafoides, cuando estas son no desplazadas o mínimamente desplazadas, va bastante bien. Se ha visto que la unión se logra a las 6 semanas en aproximadamente un 90% de los pacientes. Entonces, los autores recomiendan el tratamiento conservador con un yeso antebraquiopalmar sin inmovilizar el pulgar. Esto genera una mayor comodidad en el paciente y a la vez mejora la función de la mano, ya que permite la posición del pulgar. Pese a estos buenos resultados, actualmente hay una tendencia al tratamiento quirúrgico en las fracturas no desplazadas, puesto que hemos visto el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas o técnicas percutáneas. Estas nos traen ventajas a corto plazo como la reincorporación al trabajo o reincorporación al deporte unas semanas antes que con el tratamiento conservador. Las fracturas de cintura, cuando tienen un desplazamiento mayor a 1 milímetro, se consideran inestables. Por eso, estas serían candidatas a fijación interna. Sin embargo, hay estudios previos que demuestran que fracturas con un desplazamiento menor a 1,5 milímetros también presentan unión sin problemas con el tratamiento conservador. Entonces, los autores nos recomiendan la fijación interna cuando presentamos un desplazamiento mayor a 1,5 milímetros. Y en el caso que nos encontremos con una fractura con desplazamiento moderado, vamos a requerir una inmovilización un poco más larga, de 8 a 10 semanas, siempre considerando el tratamiento quirúrgico si vemos algún signo de inestabilidad en las imágenes. En estos casos, los autores recomiendan una fijación interna percutánea retrógrada, considerando que el tornillo debería ser unos 4 o 5 milímetros más corto que lo que se mide. Para el algoritmo, entonces, de la fractura de cintura, tenemos estos dos grandes grupos. Primero, la fractura no desplazada, que en un principio sería con manejo conservador por 6 semanas. Sin embargo, si vemos algunas características como fractura con minuta o un paciente fumador, debemos alargar la inmovilización hasta 10 semanas. En el caso que sea una fractura de cintura desplazada, con un desplazamiento moderado, puede ser manejada con un yeso por 10 semanas. Sin embargo, si el paciente presenta signos de inestabilidad en las imágenes o tiene un desplazamiento grave, tendríamos que entrar de lleno en el tratamiento quirúrgico. El polo proximal, cuando tenemos fracturas en el polo proximal, hay una estabilidad inherente en esta, ¿ya? Debido a que el fragmento en general es pequeño y puede tener una unión con el ligamento escafolunar en el lado dorsal. Además de esto, hay que considerar el escaso flujo sanguíneo que tiene el polo proximal. Entonces, esto nos lleva a que tengamos un tiempo de consolidación prolongado, mayor riesgo de no unión, en caso de que ocupemos el tratamiento ortopédico. Para estas fracturas, los autores recomiendan el abordaje dorsal, que nos permitiría tener una mejor visualización de la línea de fractura y visualizar mejor cuando colocamos el tornillo. Y recomiendan el uso de tornillos de pequeño diámetro, como los de 1,7 o 1,9, para reducir el riesgo de que se nos rompa el fragmento proximal. Al enfrentarnos entonces a una fractura de polo proximal, cuando tengamos una fractura no desplazada y se cumplan algunas condiciones como que al TAC en realidad se evidencie que no hay nada de desplazamiento, que el paciente no tenga signos de inestabilidad y que el traumatismo haya sido de baja energía, podría considerarse un tratamiento con yeso por hasta 10 semanas. Si no cumple esos signos, o sea, esas características, debe considerarse la cirugía. Y en el caso de que sea una fractura desplazada, entramos de lleno al tratamiento quirúrgico. Las fracturas del polo distal. El polo distal está bien vascularizado y en general las fracturas aquí son no desplazadas o mínimamente desplazadas. Entonces, con un tratamiento conservador van bastante bien este tipo de fracturas. La fractura más común en el polo distal es la avulsión de la tuberosidad, que afecta mínimamente o no afecta de lleno a la articulación. Estas andan bien con yeso, 4 semanas, con un yeso ABP o incluso con una órtesis. Al enfrentarnos entonces a las fracturas de polo distal, las separamos en dos grandes grupos. Primero tenemos la fractura avulsión del tubérculo, que es extraarticular. Como dijimos, aquí el tratamiento va a ser conservador por 4 semanas. Y luego tenemos el grupo donde tenemos fracturas intraarticulares. Cuando vemos en el TAC que hay un desplazamiento menor a 1,5 milímetros, se recomienda el tratamiento conservador con un yeso que incluya el pulgar por 4 o 6 semanas. Y cuando tenemos un desplazamiento mayor a 1,5 milímetros, hay que considerar el tratamiento quirúrgico. En cuanto a la evaluación de la consolidación de la fractura, es importante combinar el examen físico y los hallazgos radiológicos. Si tenemos un paciente donde persiste el dolor en el foco de la fractura, tenemos que pensar en que puede existir un retardo de la consolidación o incluso una no unión. Y también descartar que no esté relacionada a una lesión asociada.
Como el escafoides presenta una consolidación ósea primaria, no va a generar callo óseo, entonces el TAC ha demostrado ser el método más fiable para evaluar la consolidación. Los autores de este artículo recomiendan hacer una reconstrucción de 1 milímetro, 2 milímetros de grosor en los planos coronal y en el plano sagital a lo largo del eje del escafoides. Así van a definir la consolidación como un puente trabecular en más del 50% de la sección transversal del foco de la fractura. Si el paciente está más o menos libre de dolor y en el TAC se evidencia una unión que es sustancial, no es necesario realizar más exámenes radiológicos a futuro. Sin embargo, cuando persiste con dolor o el TAC no nos muestra una clara unión, ellos recomiendan repetir el TAC al cabo de 3 a 6 meses. Entonces, como conclusión, los puntos a destacar de este artículo. Cuando tengamos sospecha del escafoides con radiografías iniciales negativas, tenemos que pensar en complementar con una resonancia magnética o con un TAC. En fracturas de cintura que no están desplazadas, el manejo conservador va bien. En fracturas de cintura que tienen desplazamiento moderado, también va bien el manejo conservador, pero hay que ver que no tenga signos de inestabilidad. Y en las fracturas que tienen un desplazamiento grave sobre 1.5 milímetros, de lleno vamos al tratamiento quirúrgico. Las fracturas de polo distal pueden tratarse de forma conservadora, exceptuando las fracturas desplazadas intraarticulares. Ahí deberíamos considerar un tratamiento quirúrgico. Y en general las fracturas proximales del escafoide deben tratarse con fijación interna. Eso sería. Perfecto, Ángelo. Pues ahora pasamos a la presentación de Victoria. Victoria es argentina, aunque ella dice que es uruguaya. Va a estar con nosotros un mes durante este mes de mayo, muy poquito tiempo, pero bueno, no quiere estar más tiempo con nosotros. Y nada, viene del Hospital de Clínicas, ¿verdad, Victoria? Sí. Bueno, pues nada, ella va a presentar, va a hablar sobre pseudoartrosis de escafoides. Entonces, cuando quieras, Victoria. Bueno, como ya dijo Sergi, soy Victoria Hernández, terminé la residencia en marzo de este año de cirugía plástica, y bueno, voy a estar durante este mes con el equipo. La idea de este journal era presentar pseudoartrosis de escafoides. El trabajo elegido para presentar es una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la utilización de injertos óseos en la pseudoartrosis de escafoide, que fue publicada en el último volumen en mayo de este año por la Sociedad Británica de Cirugía Ortopédica. Y bueno, los objetivos que se propusieron los autores en este trabajo fueron determinar las tasas de consolidación de las técnicas de colgajos vascularizados versus injertos no vascularizados en el tratamiento de la pseudoartrosis de escafoides, y los objetivos secundarios fueron comparar las tasas de unión entre el sitio donante y entre los distintos métodos de fijación. A su vez también intentaron determinar la influencia de la ubicación inicial de la fractura, sobre todo destacando la importancia del polo proximal y de la presencia de necrosis avascular. ¿Me pasa? Ahí. La revisión incluyó los artículos publicados hasta junio de este año, del 2021, perdón, utilizando las palabras claves que vemos en la pantalla. Los criterios de inclusión fueron artículos de investigación que incluyeron fijación de pseudoartrosis utilizando colgajos óseos vascularizados o injertos no vascularizados, excluyendo todos aquellos artículos que no especificaban las tasas de unión entre los distintos tipos de injerto o colgajo utilizado. En cuanto a la importancia, bueno, como ya sabemos, hasta un 12% de las fracturas de escafoides pueden evolucionar hasta una pseudoartrosis de escafoide a pesar de recibir un tratamiento adecuado, y actualmente no hay un consenso establecido sobre qué es lo mejor, cuál es el mejor sitio donante, por lo cual me pareció adecuado elegir una revisión sistemática actualizada y comparar sobre todo si hay alguna evidencia nueva que tenga algún resultado a lo ya conocido. En cuanto al proceso de selección, se incluyeron 78 artículos que se obtuvieron los datos que vemos en la pantalla. En total se incluyeron 7.670 pacientes, en su mayoría de sexo masculino, con una edad media de 27,9 años, y un follow-up de seguimiento de 30,9 meses. La mayoría de los estudios fueron series de casos, destacando que 8 de ellos tenían un nivel de evidencia 1 y 2.
En cuanto a los resultados propiamente, vamos a comenzar analizando la utilización de injertos versus colgajos y el método de síntesis utilizado. La tasa media global para la consolidación, independientemente de si se utilizara un colgajo o un injerto, fue de 88,2%, como vemos en pantalla, y al analizar específicamente la tasa de consolidación de aquellos pacientes que utilizaron un colgajo vascularizado, fue de 87,5%, en comparación con los injertos óseos no vascularizados, que fue un 88,7%. Esto no presentó una significancia estadística en los resultados. Cuando analizamos el método de síntesis utilizada en el tratamiento de la pseudoartrosis, las tasas de consolidaciones tampoco presentaron diferencias estadísticas, utilizando agujas de Kirchner, clavos con roja completa o tornillos de compresión de tipo Hebert y placas. En cuanto al sitio donante para el tratamiento, inicialmente se comparó las tasas globales utilizando tanto radio distal como cresta ilíaca. Ninguno de los dos mostró resultados significativos, con una diferencia de 86,9 y 87,6 respectivamente. Al comparar los injertos no vascularizados, las tasas entre radio y cresta tampoco mostraron resultados con diferencia significativa, y al analizar los colgajos vascularizados de radio distal versus cresta ilíaca, los resultados tampoco presentaron significancia estadística. Cuando se analizó específicamente dentro de radio distal la utilización de colgajos óseos vascularizados versus no vascularizados, y lo mismo dentro de cresta ilíaca, cuando se analizaron específicamente los estudios con un nivel 1 y 2 de evidencia, si bien se mostraron diferencias a favor del uso de colgajos vascularizados, ninguno de los dos obtuvo diferencias con significancia estadística. Otros de los sitios analizados en la revisión fueron el uso de colgajos vascularizados de metacarpiano y de cóndilo femoral medial, o los injertos de olecranon con tasas medias de consolidación similares, sin resultados estadísticamente significativos. Cuando se analizó específicamente la importancia de la pseudoartrosis de polo proximal y de la necrosis avascular, todos aquellos artículos que excluyeron la presencia de necrosis avascular y de pseudoartrosis de polo proximal mostraron una tasa media de consolidación de 96,5, y en este caso sí se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa mayor que la tasa de consolidación media global del resto de los artículos. Y importante destacar que de estos artículos que excluyeron el polo proximal y la necrosis avascular, más del 90% utilizaron para la resolución injertos óseos no vascularizados. Si analizamos específicamente polo proximal, la tasa de consolidación en promedio fue de 79,8 en toda la revisión. Dentro de las tasas se comparó la utilización de colgajos vascularizados versus injertos no vascularizados, sin resultados con significancia estadística, pero es importante destacar que el 92% de los pacientes que se sometieron a un colgajo vascularizado además tenían una necrosis avascular, mientras que solo el 1,9% de los injertos no la tenían. Esto es importante porque puede tener un sesgo a la hora de la obtención de resultados y de conclusiones. Cuando se comparó el sitio donante de la pseudoartrosis de polo proximal, tampoco hubieron diferencias significativas entre el uso de cresta ilíaca y radiodistal. Del total de colgajos vascularizados, la gran mayoría de ellos fue de radiodistal, fueron pediculados. En cuanto específicamente a la necrosis avascular, 3 estudios en total dentro de la revisión analizaron este punto. De ellos 9 se trataban de necrosis en el polo proximal, y el resto de los artículos de necrosis avasculares en otras topografías. Importante destacar que el 100% de estos artículos tuvieron un manejo con un colgajo vascularizado, y la tasa de consolidación media en estos casos fue de 83% versus un 91% cuando se excluía la necrosis avascular, con resultados significativamente a favor. Como conclusiones, se informaron tasas de consolidación equivalentes después de tratamientos de pseudoartrosis de escafoides tanto con colgajos vascularizados versus injertos no vascularizados. Si bien cuando se analizaron los resultados específicamente de los trabajos con un nivel de evidencia 1 y 2, que fueron 8 en este caso, se tiende hacia favorecer los resultados de los colgajos vascularizados, estos no alcanzaron una significancia estadística. A su vez, las tasas de consolidación fueron comparables entre las distintas técnicas de fijación utilizadas. Esto parecería determinar que lo más importante no es el tipo de síntesis que se utilice, sino la estabilidad lograda.
En cuanto a la elección del área donante, no parecería influir en la tasa de consolidación. Para la elección, en este caso, los autores recomiendan considerar el tamaño del defecto, considerar si presenta una deformidad que se deba corregir, y bueno, sí considerar la morbilidad del sitio donante, si se vio que el área donante de cresta ilíaca presenta una mayor morbilidad, sobre todo un dolor posoperatorio, considerado por los pacientes en los resultados. Las tasas de consolidación sí fueron significativamente más altas en los pacientes que tenían una pseudoartrosis de polo proximal, que no tenían, perdón, pseudoartrosis de polo proximal ni necrosis avascular. Las consideraciones especiales que se deben de tener con el polo proximal nos orienta a que el manejo debe ser distinto y que en todo aquel paciente que no presente ni una necrosis ni una pseudoartrosis del polo proximal, se esperan unos resultados favorables, independientemente de si se utiliza un injerto no vascularizado o un colgajo vascularizado, independientemente del sitio donante e independientemente del método de fijación que se utilice. Ningún estudio reportó uso de colgajos no vascularizados para los casos de necrosis avascular. Como limitantes del estudio, es importante destacar que en este tema la literatura actual presenta un sesgo de selección y hay un porcentaje que es muy elevado de heterogeneidad en los resultados. En este caso fue de 86%, que esto sí limita las conclusiones en cuanto a un manejo óptimo. Para los casos de pseudoartrosis de polo proximal, probablemente los estudios se subestimen la eficacia de los colgajos vascularizados, y esto se debe a que gran número de estos pacientes presentan una necrosis avascular concomitante, lo cual, como limitante en este estudio, no se determinó con precisión cómo fue el diagnóstico de necrosis avascular. Y bueno, no se incluyen variables dependientes de pacientes que pueden tener implicancias negativas, como por ejemplo el tabaquismo, que ya se sabe que es un factor que puede entorpecer la tasa de consolidación. Si bien en la revisión no mostró resultados muy alejados de lo que ya sabíamos y de las revisiones previas, que la revisión previa fue hace 5 años, bueno, es importante estar actualizado, y bueno, la falta de estudios prospectivos a largo plazo y con un buen diseño para permitir la toma de conclusiones para un manejo óptimo en este tema. Muchas gracias. Victoria, ahora al final, cuando has dicho los limitantes del estudio, yo iba a disparar a eso porque no puede ser. O sea, ahora mismo hay muchísima controversia para identificar si una pseudoartrosis de escafoides realmente tiene necrosis avascular o no. Es un punto de debate muy grande y realmente ni los propios radiólogos se ponen de acuerdo cómo saber si un polo proximal tiene necrosis avascular o no. Entonces, por alusiones, porque vaya, yo utilizo colgajos vascularizados y claro, ves los metaanálisis y parece que los colgajos vascularizados tienen los mismos resultados o incluso sin significancia estadística, pero incluso un poco peores. Yo creo que hay que tener en cuenta es que es muy difícil en un polo proximal saber si el polo proximal realmente tiene necrosis avascular o no, y en caso de duda es prácticamente tu obligación, si tú estás capacitado para hacer un colgajo vascularizado, de proporcionarle al paciente la mejor opción de tratamiento, que es un colgajo vascularizado. Eso para el polo proximal, vaya, es mi opinión, pero vaya, la tengo que expresar. Y luego en cuanto a las fracturas de cintura, en cuanto a la pseudoartrosis de cintura, bueno, estoy de acuerdo en que la mayoría de ellas se pueden tratar sin colgajos vascularizados. Lo que pasa que, bueno, tampoco han hablado ni de defecto, ni de... Porque claro, hay varias variables aquí, ni de tratamientos previos, ni de cirugías previas, ni si esa pseudoartrosis es compleja o no. Bueno, eso en cuanto a comentario. Y luego, una cosa que te quería preguntar, en cuanto al tipo de injerto, ellos mencionan o diferencian si la obtención de injerto es de esponjosa o corticoesponjoso, o hacen algún tipo de especificación en cuanto a eso o no. No hacen ninguna especificación si fue solo esponjoso o corticoesponjoso. En realidad solo ven el área donante, pediculado libre, pero de eso no tienen no hacen ninguna consideración. Y sí, como limitaciones, en realidad lo que me pareció importante destacar eso que habías dicho,
que bueno, son bastante limitantes. En este estudio, en realidad, sobre la necrosis, los autores lo expresan en los resultados de que fue difícil determinar cuáles presentaban y cuáles no, porque algunos estudios lo diagnosticaban o sea, subjetivamente el cirujano en el intraoperatorio, y otros por resonancia en el preoperatorio, pero no habían unos criterios claros para determinarlo. Ni el sangrado intraoperatorio se ha visto que sea una variable objetiva. Con eso te lo digo todo. Entonces, este artículo como tal no tiene sentido en muchas de las cosas, no tiene sentido, porque reúnen un montón de artículos que, bueno, hay algunos de buena calidad, pero igualmente tampoco. Entonces dicen una cosa que ya todo el mundo sabe, que las pseudoartrosis de escafoides de tubérculo y de cintura no hace falta tratarlas con colgajos vascularizados, pero siempre hay que puntualizar las pseudoartrosis complejas, pseudoartrosis que se han tratado previamente, grandes defectos y polo proximal, y entonces en el polo proximal no puede ser que en las limitaciones al final de todo el artículo digan, bueno, es que aquí no quedó muy claro cuáles tenían necrosis y cuáles no, y bueno, pues bueno, aquí los resultados son un poco más ambiguos. Bueno, vaya, yo es que este tipo de esto me ofenden, pero bueno, porque es que no tiene sentido, o sea, ¿qué justificación biológica puedes darle tú a alguien? O sea, ¿cómo puede ir un hueso vascularizado peor que un hueso no vascularizado? Es que no tiene sentido alguno, o sea, ya es una cosa que me enerva, no puedo con él. No sé si el resto quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Y una cosa que me gustaría aclarar mucho, y que eso tiene que quedar muy claro, y que Ángelo lo ha dicho muy bien y ese artículo lo dice claro: si tú tienes una radiografía de escafoide en el que sospechas una fractura de escafoides, en caso de sospecha hay que pedir una resonancia. Y la resonancia es la que generalmente confirma la fractura. Y el estudio de la fractura se hace por TAC, que es diferente. El diagnóstico se hace por resonancia. Bueno, por radiografía y clínica, pero sobre todo la confirmación diagnóstica se hace por resonancia, y el estudio de la fractura por TAC. Y eso ha quedado claro, y me ha gustado que lo dejases bien claro, porque prácticamente es lo más importante de ese artículo, porque luego, pues claro, yo no sé, hoy en día, pues no sé, depende de los países, igual en otros países, pero vaya, aquí en España le dices a alguien que tiene que llevar 6 semanas un yeso y ya se pone nervioso. Como le digas 8 o 10, yo creo que se tiran por la ventana, pero bueno, no sé, allí debe ser que se puede, nada, 10 semanas de yeso, venga, y ya está. Pero bueno, no me sigáis tirando de la lengua, que si no me voy. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Porque si no queda aquí que soy yo como un... Yo os quiero preguntar, para las fracturas del polo proximal del escafoides, pero que realmente es un fragmento muy, muy pequeño, como una cascadilla, de entrada, ¿sois partidarios de cirugía o conservador? Porque, bueno, ha dicho Ángelo que las dos opciones son válidas. Yo siempre tengo la duda, ¿no? Y he hecho algunos casos con tratamiento quirúrgico y con conservador, y la verdad es que si es muy fragmento el fragmento es muy pequeño, quizá tengo mejor experiencia con tratamiento conservador, porque con tratamiento quirúrgico me he encontrado que no hay forma de fijar el fragmento tan pequeño con un tornillo, porque te lo cargas. ¿Qué tenéis tendencia a hacer el resto? Yo generalmente, si es muy, muy pequeño, algunos casos los he tratado, los que han tenido dolor después, que han sido pocos, pero los que han tenido dolor, con una artroscopia resecando ese fragmento. Y con buenos resultados. Pero si son realmente muy pequeños y no generan inestabilidad escafolunar, porque el fragmento no incluye todo el ligamento, esa es mi opinión. Lo que iba a comentar yo. Yo creo que iba a comentar yo que no sea en vez de una fractura, una abulsión. O sea, que no sea una fractura polo proximal, que no se transforme en una abulsión con una lesión del ligamento escafolunar, que ya sería otra cosa, ¿no? Tendría otro enfoque, creo.
fijación, si es aguda, ¿Os planteáis un colgajo de cartílago vascularizado de una tróclea o así de entrada o esperaríais a mirar si hace alguna secuela? Bueno, es que claro, una tróclea vascularizada yo creo que es una cirugía grande que genera secuelas y eso básicamente, porque es que además para que hagas un buen insetting del segmento tienes que llevarte casi medio escafoides, con lo cual a mí me parece, claro, no me parece justificado a no ser que desarrolle realmente una pseudo de polo proximal y entonces pues realmente sea clínica y sea un fragmento grande y valga la pena hacerlo, pero con fragmentos pequeños. Básicamente hay dos tipos, ¿no? De si incluyen, si generan inestabilidad en el ligamento escafolunar o no. Si no generan inestabilidad, yo me espero y en caso de que le moleste, por artroscopia se pueden resecar y van bien. No lo sé, intentar una síntesis es que tampoco me parece, muchas veces parece bastante utópico. Y en el caso que sí que genere inestabilidad, pero el fragmento sea muy pequeño, ¿qué hacéis? ¿Intentar hacer una reinserción con un arpón o alguna reconstrucción del ligamento o esperáis? ¿Esto en pseudos o en fracturas? En fracturas. En fracturas, pues sintetizarlo y se ha visto que hay entre un 15 y un 20% que esto antes no existía o ese concepto no existía, que podía haber una fractura y una lesión del ligamento escafolunar y ahora se ha visto que sí. Entonces, pues tratar la fractura y tratar el ligamento. Yo digo, si es un fragmento muy pequeño que realmente no te permite sintetizarlo, ¿qué le harías? ¿Ponerle un ¿Que no te arpón? permite sintetizarlo? No, que es muy pequeño, que tú no notas fragmento casi. Es como una avulsión del ligamento con una cascarilla mínima. Sí, pero es que si hay Lo tratas como una lesión del escafolunar. Las agujas, ¿no? Claro. Se fija con agujas y después Bueno, lo que con quede... agujas o reinsertas el ligamento, lo que tú consideres que sea mejor. Pero si realmente es insintetizable y tiene una lesión del escafolunar, pues tratas la lesión del escafolunar. Sí, yo estoy de acuerdo, también lo haría así. Vale, pues nada más yo. Osman, di algo, ¿no? ¿O qué? No, y solo una cosa que no me quedó claro, con lo de la morbilidad de los colgajos, ¿cuáles eran los que tenían mayor morbilidad? Los de cresta ilíaca. En realidad la morbilidad se midió como, o sea, resultados subjetivos de los pacientes, dolor posoperatorio, y en realidad en eso sí habían diferencias a favor o sea, en contra de cresta ilíaca como los que tenían más morbilidad. Sí, tiene lógica. Bueno, pues nada, gracias chicos. Nos tenemos que ir, que en un rato hay quirófano. La semana que viene presentaremos a Sergio, que también es un nuevo fellow chileno. Lo que pasa es que lo vamos a tener 6 meses, entonces, bueno, como tendremos tiempo ya lo presentaremos tranquilamente. Pues nada, muchas gracias.